Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Como vi que os gustó la Powerpedia de Busted, vámonos con otro stand, uno de mis favoritos, Atum, del menor de los hermanos Darby, uno que puso en aprietos a los Crusaders, teniendo además un soundtrack que lo calificaría como uno de los más aterradores en el suspenso de lo que he escuchado en JoJo's hasta ahora, porque he visto 3 partes. Y como siempre, tendréis por aquí los otros enlaces a mis redes, así como el cartel de miembros del canal, a los cuales agradezco muchísimo por el apoyo, y que siempre vais a estar al comienzo de todos los vídeos. Soy Desti, y empezamos. Terence T. D'Arby es uno de los antagonistas finales de Stardust Crusaders, presentándose como el mayordomo de Dio cuando los Crusaders llegaron a la mansión. Terence es el hermano menor de Daniel, con quien no tiene una muy buena relación, sabiendo que cuando tenía 15 años le dio una paliza a su hermano por intentar coquetear con su novia, y desde entonces no lo ha vuelto a desafiar nunca. En cierto punto, tanto él como su hermano obtuvieron sus stands, siendo para el caso de Terence, Atum. Este, al igual que su hermano, utilizó los poderes de su stance para obtener las almas de las personas con las que competía y vencía, mostrando cómo tiene una colección bastante macabra y perversa de muñecos que llevaban las almas de a quienes venció, sintiéndose orgulloso por ello como un coleccionista, dejando a esas personas con un cruel destino de ser conscientes pero sin ser libres, y solamente ser piezas de una colección que anhelan recibir algo de caso encima de la única persona que las podría liberar. En determinado punto, Terence y su hermano pasaron a formar parte del grupo de Dio, siendo la unidad de élite de los 9 dioses de la gloria de Egipto, y Terence en ese entonces pasó a ser el mayordomo de Dio en su mansión, recibiendo en el presente a los Crusaders cuando debutó, en una entrada bastante épica en la cual lo vimos levitando y acercándose hacia ellos, lo cual me hace pensar que fue su stand el que lo llevaba, de forma similar a que vimos como Polnareff lo sostuvo en el aire en su combate contra Abdul. Terence se mostró bastante servicial ofreciéndoles de entrar, pero Yotaro lo enfrentó. Entonces se presentó también como el hermano de Daniel ante ellos, y que no les tiene rencor por derrotarlo y habiendo dejado incapacitado. Sorprendiendo al grupo, muestra su stand, algo que era bastante raro de pasar, y apuesta con Yotaro por donde lo golpearía, y de forma extraña, su stand Atum no solamente lo esquivó, sino que logró agarrarlo, dejando a Yotaro impactado. Luego entonces, para decidir enfrentarlo, se lo llevó a través de un portal oscuro a través del suelo, arrastrando también a Joseph y a Kakyoin. En un lugar de la mansión desconocido, aunque posiblemente ubicado en la zona del sótano, se nos mostró, gracias a las ilusiones del stand de Kennedy, todo como si fuera una isla en mitad del océano, con la misma sensación de humedad y más cosas. Esto puede dar hasta para otra Powerpedia. Joseph preguntó entonces varias cosas a Terence y este respondía con sinceridad, pero evadía la información concreta, la cual no interesaba dar. Poco después les habló de su stand y las similitudes con el de su hermano, además de mostrarles su colección. Los Crusaders, viendo lo enfermo que estaba, fueron contra él, pero Atum entonces, que se había aferrado parcialmente al alma de Yotaro, demostrando que podría romper su brazo, y con esta situación les forzó a una situación de apuesta, pero eligiendo en este entonces desafiar a Kakyoin. Terence tiene una videoconsola para jugar en multijugador, teniendo los míticos cartuchos y escogiendo el juego de F-Mega, uno de carreras. Terence tenía muchísima habilidad, pero Kakyoin le hizo sudar frío. Aún así, logró sacar una ventaja amplia en la carrera, haciendo que Kakyoin sintiera que perdiera, obteniendo así su alma. Con esta derrota, Yotaro decidió ser el siguiente, eligiendo el juego de béisbol. Darby liberó la mano de Atum del brazo de Yotaro al tener ahora el alma de Kakyoin, y para no tener que enfrentarlo con un stand manco. Durante la partida se vio que Yotaro era novato en los videojuegos, cosa que sorprendió a Terence e incluso pensó que era un farol para que bajara la guardia, cosa que le dijo que no serviría porque sigue jugando igual seas novato o profesional. Yotaro terminó aprendiendo los controles y comenzó a tomar la delantera contra Darby. Sin embargo, fue entonces cuando se vio la otra habilidad de su stand Atum, ser capaz de hacer preguntas al alma y que ésta responda con sí o no sin poder mentir. Yotaro, para poder contestar esto, le dio un mensaje oculto a Joseph para que éste con Helmut Purple manipulara el mando. De esta manera, aunque Darby viera que Yotaro no mentía, en realidad era Joseph quien estaba jugando. Al verse superado, sintió la derrota y liberó por accidente el alma de Kakyoin. Lleno de miedo, dado que Yotaro le preguntó que usara su stand para ver por dónde te voy a golpear, finalizando con el ora, mandándolo por los aires y estrellándolo en un muro cubierto de las ilusiones, teniendo aquí el final de lo que sabemos de Terence en la parte 3. Atum es el stand de Terence T. D'Arby, siendo un stand que se nos muestra con una apariencia humanoide pero con toques robóticos, teniendo una buena movilidad, reacción y fuerza, al poder esquivar así como sujetar a un stand tan poderoso como Star Platinum, cuando esté bajo la guardia. Gracias a Atum obtienes dos habilidades relacionadas pero distintas.
siendo la primera el poder tomar un alma a la fuerza cuando la energía de la misma se debilita, pudiendo luego almacenarla en otros objetos como por ejemplo muñecos, y que estos sigan siendo conscientes dentro de los mismos, pero sin aparentemente posibilidades de tener independencia total del movimiento para poder escapar. La segunda habilidad se da con sus ojos, y es que es capaz de ver un alma y hacerle una pregunta, la cual responderá independientemente de que el ser vivo quiera o no, obteniendo información en formato binario, con respuestas solamente de sí y no. La primera ventaja mostrada por Atum fue el detector de almas, con lo que gracias a sus ojos puede ser capaz de ver las almas de los seres vivos, aunque esto de forma inicial podría ser bastante mejor, ya que debería ser capaz de ver las almas independientemente de que estén o no en un ser vivo. Ejemplo, Atum podría ser capaz de ver las almas de otros seres como los Shinigamis de Bleach o incluso algunas maldiciones de Jujutsu Kaisen como Sukuna, lo que convertiría esta primera ventaja en un radar visual para las almas. La segunda ventaja es la confesión binaria de las almas, y es que Atum no solamente puede ver las almas, sino que puede realizarles además una pregunta gracias a su stand, la cual puede ser de forma verbal, dicha con las propias palabras del usuario, o mental para que nadie pueda percatarse de esto. Esta pregunta va a hacer que el alma confiese de forma sincera con respuestas de sí y no, siendo incapaz el usuario de la propia alma a la que se le ha preguntado el hecho de negarse, y mucho menos incluso ser consciente de lo que acaba de pasar. Vamos, que te pueden haber preguntado, tú puedes haber respondido y no tienes forma de negarte y mucho menos de saberlo. La tercera ventaja es la precognición, que esto es obtenido con las dos ventajas anteriores, ya que Joseph y Yotaro interpretaron inicialmente que podía leer la mente, demostrando a Atum que es capaz de anticiparse como si estuviera viendo brevemente el futuro al conocer las acciones inmediatas de su objetivo, lo cual pues le dio a Terence el ser capaz de lidiar con Yotaro por sorpresa y la velocidad de Star Platinum. La cuarta ventaja es el aferramiento álmico. Esta capacidad le permite a Atum poder sostener parcialmente el alma de una persona sin necesidad de hacer un pacto de apuesta con la misma, con lo cual puede dejar la mano de Atum agarrando, como en este caso tuvimos, el brazo de Yotaro y mostrándose como si estuviera por debajo de su piel, pudiendo manipularla y en sus palabras podría romper su brazo. Aunque esto es algo más ocasional, esta ventaja le permitió a Terence forzar a los Crusaders a jugar con ellos, aunque había revelado ya su stand, a diferencia de su hermano que tuvo que engañarlos previamente y no mostrarse como un usuario stand del mismo. La quinta ventaja es similar al stand Osiris de su hermano Daniel, el pacto de apuesta. Aquí Terence realiza una apuesta con alguien y si logra vencerlo podrá obtener su alma y manipularla para introducirla en algún objeto, siendo en el caso de Terence muñecos con el mismo diseño de sus presas, así que teóricamente tendría que haber un muñeco para cada uno de los Crusaders. Quiero el de Yotaro y Polnareff, por favor. La sexta ventaja de Atum es que las almas introducidas en los muñecos siguen siendo conscientes, aunque tienen dificultades para moverse o expresarse un poco, demostrando que están como en un estado de agonía, lamento y también con carencias de faltas de atención, lo cual los convierte en unos rehenes perfectos para chantajes emocionales. Y como pequeño dato, por las palabras de Terence les puede sacar información al hablar con estas mismas almas que ha apresado, y gracias a Atum sabrá si le están mintiendo o no. La séptima ventaja, dicha por el mismo Terence, es que si él falleciera, todas las almas también irían al más allá, por lo que no puedes atacarlo y solamente habría tres maneras posibles de liberarlas. La primera es que el propio Terence las liberase, la segunda que Terence perdiera el control y dejase que el alma escapase, y la tercera es que con otras habilidades similares que pueden interactuar con las almas, podría arrebatárselas al poder de Atum. Y como estos son métodos bastante difíciles de que se puedan dar y ejecutar, le da al portador bastante control de las almas conseguidas. Cuando ves lo que tiene Terence se ve mucho más roto de lo que aparenta ser, pero tristemente no llegó a desarrollar mucho más el potencial que con su stand podría lograr a nivel de usuario, porque en el sentido considero que Daniel es mucho mejor usuario con él, aunque el stand que tenga haya tenido menos aptitudes. La primera desventaja está en el detector álmico, ya que depende de los ojos de Atum, teniendo como limitación el campo visual a donde apuntan, así que no puede preguntar a las almas que no estén en el rango visual de donde están mirando prácticamente, por lo que necesita pelear en un espacio donde no pueda ser en sí rodeado y forzar a combates con el menor número de oponentes posibles, y si le añades que un stand pues le rompiera los ojos, entonces deshabilitarías pues esta habilidad. La segunda desventaja viene con el aferramiento álmico, porque aunque pudo lograr forzar la apuesta con Kakyoin, al tener el brazo de Yotaro como rehén, o sea, has tomado un brazo como rehén impresionante, su stand pues queda manco y está más limitado, y sin tener en cuenta que si la víctima decidiera sacrificar la extremidad que tienes sujeta, pues perderías por completo esta ventaja, quedando en un riesgo total para estar expuesto.
La tercera desventaja viene relacionada a lo anterior, y es que el aferramiento álmico solo puede realizarse cuando la energía del alma se debilita, con lo cual es una técnica muy situacional y excepcional que debe ejecutarse muy bien, viéndose que se dependía muchísimo de ella cuando Terence la usó contra Yotaro para forzarlos a jugar con él, por lo que no siempre se podrá tener en cuenta esta técnica y funciona más como un ataque sorpresa. La cuarta desventaja está asociada al confesionamiento binario. Como el nombre indica, solamente puede realizar preguntas al alma cuyo formato de respuesta sean un sí o un no. De lo contrario, no habrá una respuesta, por lo que tienes que elegir expresamente bien las preguntas, y no sirve de nada que te pongas a preguntar sin más si al final con las respuestas no vas a obtener la información deseada. La quinta desventaja es que aunque puedas preguntarle algo a un sujeto, todavía hay factores externos que te pueden afectar en este confesionamiento. Ejemplo, teníamos que el alma de Yotaro estaba diciendo la verdad y por mucho que le estuvieran preguntando, como Terence nunca se fijó en lo que estaba haciendo Joseph, pues esto le llevó a ser engañado, porque si solamente tienes un objetivo para las cuestiones, no servirá de nada y provocarás la desesperación propia del usuario al no entender qué es lo que está ocurriendo. La sexta desventaja es la forma de combatir la precognición. Porque Atum de por sí no tiene unas estadísticas tan altas, pero al adelantarse gracias a sus poderes puede reaccionar con tiempo y de esta manera anteponerse a oponentes que sean más fuertes, pero volvemos a lo mismo, no sirve de nada tener muchísima velocidad de reacción inicial si al final los oponentes te pueden superar o son más rápidos que tú. Como teníamos aquí el caso, Terence se cagó encima solo porque Yotaro ya iba a golpearle, indicándonos que Atum no podría enfrentarse a Star Platinum aunque lo hubiera sorprendido una vez. La séptima desventaja está con el control de las almas. Terence, cuando se vio aplastado y derrotado por Yotaro, dejó salir sin querer el alma de Kakyoin, así que realmente no necesitas vencerle por completo en el pacto de apuesta, ya que si logras que se sienta derrotado, el poder de Atum se debilita también. Bueno, tengo que decir que es un buen stand, del cual se le pueden aprovechar muchísimo las cualidades que tiene, y Terence, como uno de los miembros de élite de Dio, ha demostrado dar problemas, y aunque al no tener la convicción de luchar hasta el final, porque eso fue la razón de su derrota, por palabras de Dio, considero que no solamente fue el querer luchar hasta el final, sino el no ir más allá de lo que podía hacer con el stand. A ver, hay que tener en cuenta que Atum, a mi parecer, es bastante bueno. Estamos hablando de que puede ser un radar de almas, un detector de mentiras, conseguir un factor sorpresa ante oponentes incluso más fuertes que él, con una técnica, logrando poder agarrar parcialmente de esta manera su alma, poder apresar las propias almas al extraerlas de sus cuerpos y dejarlas en un estado de lamento al encerrarlas en muñecos a los que puedes luego interrogar. O sea, te deja hacer un montón de cosas. Pero Terence, por su forma de jugar a los videojuegos con ella, yo intuyo que Atum le servía más como una ayuda para tener más ventajas sobre sus oponentes, porque lo vimos sudar contra Kakyoin igualmente y él reconoció que había tenido partidas difíciles, así que es una ayuda, pero tampoco le da para más. Y yo creo que esto sería como comparar jugar contra una persona y que esté mirando tu pantalla, que de poco te va a servir si la persona al final es más buena que tú, o aunque sepa que le estás mirando la pantalla, va a tomar acciones para que no te sirva el que le estés analizando de antemano. En fin, segundo stand analizado de JoJo's en las Powerpedias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos!